Entre las cosas que ve la metafísica podemos destacar, número 1, el problema del ser. Esta es la cuestión metafísica ontológica fundamental. Todo lo que existe coincide en que es, en que forma parte de lo que hay. El hecho de ser es la característica más general y radical que tienen todas las cosas. Por eso se les denomina entes, término procedente del participio del verbo latino esse, que se puede traducir como que es, que existe. En este sentido, todas las cosas son entes, ya sean reales, imaginarias, absurdas, perceptibles, racionales, etc. Pero es muy diferente decir, por ejemplo, este diccionario es un ente, que afirmar Pepe es un ente. Por eso se ha dicho que el concepto de ser no es unívoco, sino análogo. Solo de un modo aproximado y abstracto podemos afirmar que el ser pertenece por igual al diccionario y a Pepe. Este es el sentido de la diferencia ontológica de la que hablan los existencialistas. Según ellos, los filósofos se han preocupado más de los entes que del ser mismo. Han investigado los entes, pero se han olvidado del ser, que es el verdadero problema radical de la metafísica en general y de la ontología en particular. Número 2. La cuestión del alma. Debido a sus raíces religiosas, el problema del alma es anterior a la filosofía, pero adquiere rango filosófico cuando los seres humanos se plantean que son libres y que tienen dignidad, que tienen pretensión de inmortalidad, cosa que les hace postular una cierta supervivencia tras la desaparición del cuerpo, y que disponen de una serie de cualidades racionales, estéticas, éticas, políticas, lingüísticas, etc., que requieren algún tipo de explicación. En la actualidad se tiende a hablar de mente más que de alma, y la cuestión central que se plantea es si existe tal entidad llamada mente y cuál es la relación que mantiene con el cerebro, el cuerpo. Históricamente, las respuestas han sido muy variadas, desde los que reducen el alma a la actividad cerebral, monismo reduccionista, hasta los que afirman que se trata de una realidad completamente distinta del cuerpo e independientemente de él, el dualismo, pasando por quienes defienden que siendo alma y cuerpo diferentes se influyen mutuamente, interaccionismo. La cuestión del alma tiene una estrecha vinculación con el sentido de la existencia. Siendo consciente de lo que soy en ese momento, ¿qué puedo esperar en el futuro tras la muerte? Las respuestas posibles a esta pregunta nos las proporcionan las diferentes religiones, que en general hacen propuestas de sentido de la existencia humana en función de una vida futura más allá de la muerte. El sentido de la existencia consiste en una cierta forma de vivir aquí y ahora que nos aproxime a la otra vida. Número 3. Mundo, sustancia y causa. El mundo se ha entendido tradicionalmente como un cosmos, es decir, un todo ordenado por sustancias, entes concretos de muy diversos tipos, y regido por una ley que dirige los cambios que en él se producen, la relación causa-efecto. El término sustancia procede del verbo latino substare, que se puede traducir como estar debajo. Los filósofos lo han usado para referirse a la verdadera realidad de las cosas, lo que verdaderamente son. Han pensado que bajo las cualidades de una cosa que podemos conocer mediante los sentidos, se encuentra la verdadera realidad de la cosa. Así, la verdadera realidad de una mesa no es ni su color, ni el número de patas, ni el material del que está hecho.
Esas son sus cualidades accidentales, porque podemos acortar la altura de la mesa, pintarla de otro color, colocarle una superficie de otro material, etc. Pero con todos esos cambios no habríamos alterado su realidad. Seguimos teniendo la misma sustancia. El concepto de causa ha sido considerado como un principio metafísico universal y necesario. Nada ocurre sin una causa. Esta parece ser la ley suprema que regula todos los sucesos que ocurren en el mundo. Sin embargo, las investigaciones acerca de las partículas subatómicas han obligado a replantearse la universalidad y necesidad del principio de causalidad, ya que las relaciones entre esas partículas no pueden ser explicadas mediante la causalidad. Esto se deriva del principio de indeterminación de Heisenberg y de la teoría cuántica en general. Número 4. Dios. Con respecto a la cuestión de la existencia de Dios se han propuesto dos tipos de demostraciones. Argumentación cosmológica pretende argumentar la existencia de Dios partiendo de la existencia del mundo y de los sucesos que ocurren en él. Se basa en el principio de causalidad para llegar a concluir que tiene que haber una causa primera, encausada y perfecta, que se identifique con Dios. Aristóteles ya había usado esta argumentación, posteriormente lo hicieron Tomás de Aquino, Leibniz, con ciertas modificaciones. Y la segunda es argumentación ontológica. Se basa en el ser o la esencia de Dios. El primer argumento de este tipo se lo debemos a Anselmo de Canterbury, aunque también lo usaron Descartes y Hegel. Toma como punto de partida que Dios es un ser perfectísimo, tanto que no le puede faltar ninguna cualidad que lo haga más perfecto. Por ello tiene que existir, pues en caso contrario le faltaría la cualidad de la existencia y no sería, por ello, absolutamente perfecto. Cada una de estas demostraciones depende de ciertos supuestos, la validez del principio de causa y la existencia como una perfección, por ejemplo, por lo que no es posible asignarle a ninguna de ellas un valor probatorio absoluto. Otro de los problemas relacionados con Dios ha sido el de la existencia del mal. ¿Cómo es posible que siendo Dios bondad infinita exista mal en el mundo? Para responder a esa pregunta, Leibniz negó la objetividad del mal. Lo que percibimos como malo se debe solo a una valoración deficiente por nuestra parte. Todo mal es subjetivo, es decir, es malo para quien lo recibe, para quien lo percibe, pero necesario para la obtención de un bien mayor. Por eso Leibniz defendía que vivimos en el mejor de los mundos posibles, aquel en el que existe menor cantidad de mal y mayor cantidad de bien. Entre los infinitos mundos que podría haber creado este en el que vivimos es el que comparativamente incluye menos cantidad de mal. La metafísica de Leibniz ha sido calificada por ello, y no sin razón, de optimista.